México, 15 de enero de 2026. Hoy exploramos el contenido del diario oficial. En el menú, un decreto presidencial que transforma más de 15 leyes bajo un nuevo concepto de igualdad sustantiva. También las reglas ocultas del comercio exterior, donde se decide por qué aduanas puede entrar desde ácido lisérgico hasta uranio. La fórmula matemática que utiliza el gobierno para distribuir miles de millones de pesos contra la pobreza. Y una decisión clave de la Suprema Corte sobre el derecho a la información. Arranquemos con lo que parece ser la noticia del día. Un decreto de gran calado firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no es un ajuste menor, ¿eh? Está reformando, adicionando y derogando disposiciones en un paquete masivo de leyes. El eje de todo esto es un cambio de nombre. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ahora se llamará Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. A ver, desempaquemos esto. La palabra sustantiva suena importante, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Por qué justifica modificar tantas leyes al mismo tiempo? Pues mira, lo que estamos viendo aquí es un cambio de paradigma total. Un cambio de paradigma. ¿Te refieres a la diferencia entre la teoría y la práctica? Justo a eso voy. La igualdad formal es, pues, la que ya conocemos, la que está en el papel, ¿no? Claro, la que dice que todos somos iguales ante la ley. Exacto. Pero la igualdad sustantiva va un paso más allá. Reconoce que existen barreras estructurales, sociales, económicas, que impiden que esa igualdad de papel se convierta en una realidad. O sea, no basta con decir que la puerta está abierta para todos. No, para nada. Hay que asegurarse de que todos puedan llegar a la puerta y sobre todo cruzarla. Ya veo. Y por eso el decreto no se limita a una sola ley. Toca la Ley Federal del Trabajo, la del Seguro Social, la Ley General de Salud, de Educación, de Vivienda. Bueno, la lista sigue. Es una estrategia para tejer esta nueva perspectiva en todo el esqueleto del Estado. Justo. Para que no sea una política aislada, sino el principio rector de toda la administración. Integrarlo en todas partes suena increíblemente ambicioso. Supongo que el mayor desafío no es solo cambiar el texto. Para nada. El texto es la parte fácil. El verdadero reto es la implementación. Y parece que el decreto lo anticipa. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Aquí es donde se pone interesante. No se queda en la declaración de intenciones, sino que crea la maquinaria para llevarlo a cabo. Establece un sistema nacional para la igualdad sustantiva. Ok. Y este sistema estará coordinado por una nueva Secretaría de las Mujeres. Ah, ¿entonces se crea una nueva estructura burocrática? Esto suena a algo que los críticos señalarían de inmediato. ¿No existe el riesgo de que se convierta en más papeleo y menos cambio real? Es una preocupación muy válida, y es el riesgo de cualquier gran reforma. Sin embargo, el decreto intenta blindarse contra eso. ¿De qué manera? Primero, obliga a las entidades federativas a etiquetar recursos específicos en sus presupuestos anuales para esta política. No es opcional, es un mandato con dinero asignado. Dinero etiquetado. Eso es clave. ¿Y segundo? Segundo, se crea un Programa Nacional de Proyectos Estratégicos. Y ojo aquí, se establece que su impacto debe ser evaluado cada 2 años. Ah, eso introduce un mecanismo de rendición de cuentas. Exacto. La idea es que no sea solo un gasto, sino una inversión medible. Si en 2 años los indicadores no se mueven, pues alguien tendrá que explicar por qué. De acuerdo. Entonces, el diseño incluye presupuesto y evaluación. Es un intento de pasar de la filosofía a los resultados. Y bueno, hablando de la maquinaria del Estado y cómo se gestiona el dinero, esto nos lleva a los engranajes más profundos del gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda publicó sus reglas generales de comercio exterior. Cientos y cientos de páginas. Es uno de esos documentos que parecen de verdad un laberinto de códigos y artículos técnicos. Me imagino que la mayor parte es increíblemente árida. Pero, ¿encontraste algo ahí dentro que te saltara a la vista por ser, no sé, extrañamente específico o revelador? Absolutamente. Uno no lo esperaría. Pero enterradas entre los códigos arancelarios para tornillos y textiles están las reglas para importar de todo desde uranio hasta, ¿Hasta qué? créelo o no, ácido lisérgico y sus sales. O sea, LSD. ¿En serio? ¿Y el gobierno es específico sobre eso? Increíblemente específico. No puede entrar por cualquier lado.
El ácido lisérgico, por ejemplo, solo tiene autorización para ingresar al país por las aduanas de Colombia en Nuevo León, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vaya. Ni una más. Y lo mismo sucede con el uranio enriquecido en U-235. Tiene su propia fracción arancelaria y, por supuesto, un control milimétrico. Esto nos da una ventana a las prioridades de seguridad del Estado. No son decisiones al azar, supongo. Para nada. Cada una de esas aduanas designadas tiene o debería tener la capacidad técnica y de seguridad para manejar materiales tan sensibles. Claro. Responde a la necesidad de supervisar precursores químicos, sustancias controladas. Son las reglas invisibles que sostienen la seguridad nacional. Entonces, por un lado, Hacienda está controlando lo que entra al país. Pero eso plantea la pregunta de cómo se controla el dinero que sale hacia su propia gente para combatir la pobreza. Y resulta que para eso también hay una fórmula. Una publicada por la Secretaría de Bienestar para repartir el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Y no es una fórmula sencilla. No, para nada. Es bastante compleja. Y la intención es que sea un mecanismo técnico, no político, para distribuir miles de millones de pesos. A ver, ¿cómo funciona en términos simples? El núcleo de la fórmula es así. El 80% del peso para decidir cuánto dinero le toca a un municipio se basa directamente en la proporción de personas en pobreza extrema que viven ahí. Ok, eso es directo. A más pobreza, más recursos. ¿Y el otro 20%? Premia a los municipios que más han logrado reducir su índice de pobreza en el periodo anterior. O sea, no se trata solo de ser pobre, sino de esforzarse por dejar de serlo. Exacto. Si eres un alcalde en un municipio con mucha pobreza, recibes una buena parte del fondo. Pero si no muestras resultados, tu vecino que sí está haciendo la tarea podría empezar a llevarse un pedazo más grande del pastel el próximo año. Precisamente, crea una especie de dinámica competitiva. Intenta convertir la ayuda de un simple subsidio a una carrera por mejorar. Claro, el debate ahí sería si esa presión ayuda o si incentiva a maquillar las cifras. Es el debate de fondo, por supuesto, pero la intención es clara: premiar la eficacia. Además, hay un candado social muy importante. ¿Cuál? La ley obliga a garantizar que al menos un 10% de todos estos recursos se destinen a proyectos en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. No es una sugerencia, es una base mínima. Entendido. Entonces tenemos estas grandes fórmulas federales moviendo miles de millones. Pero, ¿cómo se ve eso en la realidad? ¿En qué se traduce ese dinero en las comunidades? Bueno, una parte de esa respuesta está en las reglas de operación de programas como el PROCODES, de la Secretaría de Medio Ambiente. El PROCODES. Es un programa de conservación para el desarrollo sostenible. Básicamente financia proyectos en áreas naturales protegidas. Y la lista de municipios elegibles es un quién es quién de la geografía de México. Las faldas del Nevado de Toluca, del Iztaccíhuatl-Popocatépetl, la Sierra Gorda. ¿El Cañón del Sumidero? La Selva Lacandona, exacto. ¿Y qué tipo de proyectos se financian? No estamos hablando de grandes obras de infraestructura. No, todo lo contrario. El enfoque es comunitario y a pequeña escala. Los proyectos pueden ir desde ecoturismo y acuacultura hasta la creación de viveros comunitarios o manejo del fuego. Muy local. Sí, y lo interesante es que el programa no solo da el dinero, también financia la capacitación en temas como ecología marina, energías renovables, monitoreo biológico. Busca crear capacidades locales. Mencionas el enfoque comunitario. ¿Cómo se asegura el programa de que la comunidad realmente participe y que los recursos se usen bien? A través de un mecanismo que llaman Contraloría Social. Contraloría Social. En términos sencillos, significa que los propios beneficiarios del programa forman comités para vigilar la correcta aplicación de los recursos. Ah, ellos mismos son los vigilantes. Justo. Son ellos los que revisan facturas, supervisan avances y reportan irregularidades. Es una forma de empoderar a la comunidad para que cuide su propia inversión. Ya. Así que ese es el panorama en las zonas rurales y protegidas. ¿Y en las ciudades? Veo que la SEDATU también está activa, con convenios para el programa de mejoramiento urbano, por ejemplo, en La Paz y en Chalco. Es una excelente comparación. Son las dos caras de la misma moneda. La inversión pública en el espacio común. Pero los objetivos son distintos. ¿En qué sentido? Pues en la Sierra Gorda el objetivo es la conservación del ecosistema.
En una ciudad como Chalco, rehabilitar un parque deportivo, como se planea hacer con más de 6,5 millones de pesos, es un acto de reconstrucción del tejido social. Recuperar espacios para la comunidad, mejorar la seguridad. Exacto, fortalecer la identidad del barrio. Ambos usan dinero federal, pero el impacto que buscan en el terreno es muy diferente. Hemos visto entonces al Poder Ejecutivo desplegando su agenda, desde reformas masivas hasta proyectos locales. Pero claro, siempre está el Poder Judicial como contrapeso. Siempre. Y en el diario de hoy hay una sentencia de la Suprema Corte que, aunque parece un asunto muy local, creo que sienta un precedente muy importante. Así es. Se trata de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el municipio de Chitzio, en Michoacán. Chitzio, Michoacán, un municipio pequeño. ¿Cuál era el problema? El problema estaba en su ley de ingresos para 2025. Establecía una tarifa de $1 por cada hoja de información entregada en formato digital. Espera, a ver si entiendo. $1 por hoja digital. Sí, como lo oyes. O sea, si alguien pedía, por ejemplo, un expediente de 100 páginas en PDF, el ayuntamiento de Chitzio le quería cobrar $100 por enviarle un archivo por correo electrónico. Exactamente. Y la Corte, de forma unánime, invalidó esa norma. Me imagino. El argumento es muy directo y potente. La Corte dice, a ver, el acceso a la información es un derecho. Punto. Claro. Los gobiernos pueden cobrar por los costos de reproducción material, el papel de una fotocopia, el plástico de un CD, lo que sea. Lo tangible. Exacto. Pero cobrar por enviar un archivo digital, que tiene un costo de reproducción y envío de prácticamente cero, no es recuperar un costo, es crear una barrera económica injustificada. Es fascinante cómo un caso de un municipio relativamente pequeño puede escalar hasta la Suprema Corte y terminar sentando un precedente para todo el país. Es que esa es la esencia del control constitucional. La sentencia es un recordatorio para los más de 2.400 municipios del país. No se puede usar la letra pequeña de una ley de ingresos para limitar, en la práctica, un derecho que la Constitución garantiza. La Corte básicamente dice que el costo no puede ser un impedimento cuando la tecnología ya lo eliminó. Justo eso. La transparencia debe ser genuinamente accesible para cualquier persona, no solo para quien puede pagar por ella. Hoy hemos hecho un recorrido bastante completo. Vimos a un gobierno impulsando una agenda social de gran alcance con el concepto de igualdad sustantiva y al mismo tiempo gestiona la complejísima maquinaria del comercio, distribuye fondos con fórmulas matemáticas y financia proyectos muy concretos a nivel local. Y, simultáneamente, vimos al Poder Judicial actuar como ese contrapeso necesario, asegurando que derechos fundamentales, como el acceso a la información, no se diluyan en la normativa de un municipio. Y al observar todas estas publicaciones de un solo día en conjunto, desde las grandes reformas de igualdad hasta una sentencia sobre el costo de un archivo digital, queda una reflexión pendiente. ¿Cuál? ¿Cuál es el verdadero ritmo del cambio en un país? ¿Está en los grandes decretos que ocupan las primeras planas y definen una era? ¿O en la suma de miles de estas reglas, acuerdos y sentencias? Exacto. Esas que día a día y casi en silencio van reconfigurando la realidad de millones de personas.